Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez-Ver y ahora nos encontramos con el licenciado Manuel Pérez Caballer, presidente del Colegio de Notarios de Puerto Rico. Saludos, licenciado. Saludos, un placer estar con ustedes. Así es, y pues ya le debíamos un podcast a los notarios y a las notarias que han recibido muchos cambios durante esta pandemia, ¿verdad? Bueno, pues sin más, ¿verdad? Quería decirle, la pandemia por el COVID trajo muchos retos para la práctica de la notaría. Desde su perspectiva, ¿cuál fue la experiencia entre las y los notarios durante la pandemia? Pues te comento que en un principio, como a todos los ciudadanos, el cierre que se decretó nos trajo mucha incertidumbre, en específico porque a diferencia de otros países, la notaría no fue declarada inicialmente como un servicio esencial y ciertamente pues había mucha confusión entre los notarios y las notarias sobre cuándo y cómo podíamos intervenir y pues sobre la marcha se fueron aclarando esas dudas y pudimos pues establecer en un principio que había ciertos trámites de naturaleza urgente o de emergencia que por excepción se podían trabajar, pero en términos generales pues la confusión y la incertidumbre que reinó las primeras 2, 3 semanas, pues nos trajo mucha angustia a nivel de la clase notarial. Y esto, pues precisamente, ¿verdad? Porque en la notaría, para quien no lo sabe, hay ciertos actos que se tienen que hacer presenciales, ¿verdad? Que se le llama la unidad de actos. Y también pues tienen que haber una serie de testigos. Bueno, en las compraventas ustedes están presentes, pero si cerraron los bancos, entonces, ¿qué pasa con las transacciones? Si nos piden distanciamiento social, pero entonces nos tenemos que ver, ¿verdad? Fue un Sí, poco de lo que en causó. un momento dado, pues las personas quizás pensaban que la notaría se limitaba al sector bancario, que de por sí pues estaba cerrado también, pero hay muchos trámites donde el notario y la notaria intervienen, como por ejemplo declaraciones juradas, poderes, testamentos, y la relación entre el notario y el requirente requiere una inmediatez porque yo necesito percibir por mí mismo que la persona firmó en mi presencia, que la persona está capacitada para el acto y no había en ese momento unas guías que nos pudieran permitir trabajar todos los asuntos notariales de manera remota, porque ciertamente, pues, como está la ley ahora mismo, pues requiere esa presencia física que era contraria a todas las normas de distanciamiento social que estaban imperando en aquel momento y que todavía muchas están vigentes al día de hoy. ¿Cómo ha logrado el Colegio de Notarios acompañar a los notarios y a las notarias en ese proceso? Si puede también describir el colegio. ¿Y cuál fue esa duda más repetida de las notarias y los notarios en esta época? Pues el Colegio de Notarios nace en su origen en 1986 como lo que se conocía la Asociación de Notarios de Puerto Rico. Cambiamos a Colegio de Notarios hace 5 o 6 años atrás, pero seguimos siendo la misma institución. El propósito principal del gremio es orientar y dar servicios de consultoría a la matrícula y al público en general. Y a su vez tenemos una academia notarial de capacitación y damos también servicio a la comunidad a través de un programa que se llama Notarios por Puerto Rico, donde se da servicio notarial libre de costo, pro bono. Durante la pandemia no estuvimos cerrados, sí pudimos seguir operando de manera remota y se siguieron atendiendo consultas de los notarios y las notarias. Y estábamos también trabajando activamente con orientar a los notarios sobre las distintas resoluciones que fue autorizando el Tribunal Supremo, que es el ente que nos regula. Y esas resoluciones eran las que nos iban permitiendo ampliar la oferta del servicio notarial. En un principio el Supremo autorizó solamente asuntos de emergencia, posteriormente lo fue liberalizando a la par que el gobierno, que la rama ejecutiva en sus órdenes iban ampliando
las fases de apertura. El Tribunal Supremo lo que hizo fue caminar paralelo al Poder Ejecutivo, a la gobernadora, y según la gobernadora iba abriendo sectores, así el Supremo nos iba permitiendo a nosotros operar en la medida que somos los que brindamos servicio a los sectores, como fue el caso de la banca. Y esos documentos de emergencia que se le dio prioridad fueron sobre todo sobre derecho de familia, ¿verdad? Traslado de menores. ¿Cuáles eran Sí, esos documentos? pues había muchas situaciones donde se requerían declaraciones juradas para asuntos que tenían que ver con autorización de viajes de menores. Se dieron situaciones también de poderes, porque había personas que por la naturaleza del cierre o se quedaron fuera de Puerto Rico o lo contrario, o estaban en Puerto Rico al momento de la pandemia y no podían viajar. Y eso creó la necesidad de establecer poderes. Otro factor fue personas que temían por su salud o por su bienestar, sobre todo personas de la tercera edad, que vieron la necesidad de dar instrucciones previas de salud, que eso es otro documento notarial, así como testamentos en caso de que la persona pues pensara que podía, pues Dios no lo quiera, pues fallecer durante este periodo y querían dejar sus asuntos en orden. Ciertamente esos documentos que tenían un carácter más urgente, el Tribunal Supremo nos permitió autorizarlos tomando ciertamente las medidas necesarias de distanciamiento y de salubridad. Bien, y entonces hoy que tenemos una orden ejecutiva que está vigente hasta el 31 de julio, quería preguntarle, ¿seguimos o volvimos otra vez a limitar los documentos de emergencia, sobre todo que se pueden otorgar, o se pueden otorgar todos, o hay una nueva selección, ¿verdad?, de lo que se puede otorgar? No, en este momento, desde mediados del mes de mayo, seguimos bajo la misma norma de que podemos autorizar todo tipo de transacción. No tenemos ningún límite. La orden ejecutiva vigente, la que acabas de mencionar, no nos regula, a excepción de que no podamos, por ejemplo, dar los servicios un domingo, que es el periodo que está ahora vedado para los negocios. O Y, de 10 de la el, noche a 5 y, de la ese, mañana, y lo que obviamente. sería el toque de queda, que pues nuestra orientación a los notarios y notarias es que traten de no violar ese toque de queda ni hacer ningún asunto los domingos, a menos que puedan demostrar que era un asunto, que era una situación de emergencia. Ciertamente, pues entendemos que por nuestra profesión, pues podemos ajustarnos cómodamente al horario del toque de queda sin violarlo, a menos que surgiera una situación de extrema necesidad, pero habría que fundamentarla de ser detenidos por la policía o de ser de alguna manera notificados de que hubo una violación al toque de queda, pues justificarlo porque se trataba de una emergencia. Pero fuera de eso no hay restricciones. Podemos hacer cualquier asunto, ciertamente pues tomando las medidas de distanciamiento y los protocolos de seguridad que cada notario debe tener en su oficina. Y sobre todo cuando recibimos público, que es la parte más importante donde tenemos que tener más control y evitar los riesgos de contagio. Hay unas etapas preparatorias a los otorgamientos que se están aprovechando, sobre todo en este medio en el que usted y yo estamos hablando ahora, en la videoconferencia. Si nos puede contar su experiencia o experiencia de notarios o notarias con esta tecnología para adelantar entonces los procesos preparatorios al otorgamiento. Correcto, el Tribunal Supremo nos orientó y nos permitió que todos los trámites preparatorios al otorgamiento de la escritura se puedan realizar de manera remota. Quiere decir que yo puedo, por medio de una videoconferencia, explicarle a los requirentes el contenido de la escritura, aclarar sus dudas, repasar el documento y ya el acto del otorgamiento, lo que sería la firma del instrumento, eso sí sería entonces presencial, pero obviamente con un distanciamiento que podemos mantener sin vulnerar la ley notarial. En la práctica, muchos notarios que le dan servicio a la banca hipotecaria, a los corredores de bienes raíces, ya de por sí están aplicando estos protocolos donde todo el trámite preparatorio es por medio remoto. Y eso nos permite que al momento de la firma de la escritura sea un proceso mucho más rápido y se eviten los riesgos del contagio.
Ahora saliéndonos un poquito del COVID-19, hablemos del proyecto 1564 que fue aprobado por el Senado, que provee casi una revolución total de la forma en que se hace notaría en Puerto Rico. Entre algunos ejemplos, el que el protocolo sea electrónico, el que no se usen sellos y el pago se haga a través del portal de Hacienda, que la firma de la notaría sea electrónica, entre otros. ¿Qué más destaca del proyecto? ¿Qué virtudes o defectos le ve el colegio? Bueno, el colegio, desde que nos enteramos de la existencia de la medida, el proyecto, la medida 1564 del Senado, tomamos una actitud bastante agresiva, diría yo, en tratar de explicar la necesidad de que la tecnología no vulnere lo que son los principios fundamentales de nuestro notariado de tipo latino, porque la manera en que la medida en su comienzo fue redactada no nos complacía en términos de las garantías que no tenía el proyecto. En el área de tecnología, por ejemplo, no establecía una firma electrónica notarial, no establecía una plataforma segura, sino que dejaba a discreción del notario y de las partes cómo iba a ser esa comunicación remota. Ciertamente el proyecto, una vez pasa a la Cámara, una vez aprobado en el Senado y pasa a la Cámara, en la Cámara de Representantes se abrió un espacio para que los distintos gremios, entre ellos nosotros como colegio, pudiéramos ofrecer ideas para mejorar la medida. Y en la Cámara la medida sufrió drásticas enmiendas que a nosotros ciertamente nos complacen y pasó entonces a un comité de conferencia y pudieron armonizar la versión del Senado y la Cámara y el proyecto final aprobado por ambos cuerpos, nosotros lo respaldamos en su totalidad porque entendemos que es la manera correcta de adaptar la tecnología a la función notarial. El proyecto obviamente caminó un trecho, pero que nos complace que fuimos escuchados y se logró una muy buena medida al final del camino. ¿Y con la gobernadora han hecho algún tipo de gestión, ya que, verdad, pues va camino a Fortaleza, tendría que Sí, ir? en este momento la medida ya no ha llegado, por lo menos al día de hoy que estamos teniendo esta conversación, la medida no ha llegado a Fortaleza y el término para la gobernadora firmarla o vetarla pues no está transcurriendo. Pero la impresión que nosotros tenemos por conversaciones que hemos tenido con distintos asesores del Ejecutivo es que no debe haber mayor controversia en firmar la medida. Es una medida que cuenta con el apoyo de diversos grupos que, como te dije, pues pasó el proceso de Cámara y Senado y Comité de Conferencia, donde se armonizaron pues las preocupaciones de ambos cuerpos y no le vemos mayor controversia a la medida y entendemos que dado las circunstancias actuales que vive el país, donde la necesidad de tener tecnología y otras formas de hacer la notaría que no requiera tanta presencia física, eso debe motivar al Ejecutivo a firmarla. El momento que estamos viviendo ahora es un momento crucial donde no podemos simplemente decir que la tecnología es para facilitarnos a los notarios el proceso, es para facilitarle a toda la ciudadanía el acceso al servicio notarial sin afectar su salud y su vida. Entonces, de aprobarse el proyecto 1564, ¿cómo el colegio pretende ayudar a capacitar a los notarios sobre estos cambios? Pues nosotros durante estos meses de la pandemia hemos organizado diversos conversatorios, en su mayoría conversatorios libres de costo, donde el propósito más bien ha sido orientar a toda la comunidad, no solamente a nuestros colegiados y colegiadas, sino a todos aquellos que interesen la información. Asimismo, tenemos una academia notarial que provee cursos de educación jurídica continua, pero en la medida que el proyecto se apruebe, tiene que pasar entonces ahora un proceso a nivel del Tribunal Supremo, donde es ese Tribunal Supremo el que va a establecer el reglamento y la plataforma electrónica donde los notarios vamos a operar. Quiere decir que de primera mano, pues cuando el proyecto se apruebe, posiblemente nuestro rol sea un rol más bien de informarle a la comunidad que la medida fue aprobada, pero los detalles de cómo va a implementarse la tecnología, cómo va a ser esa plataforma segura, eso tenemos que esperar a que el Tribunal Supremo trabaje esos detalles
y con mucho gusto estaremos colaborando con nuestro Tribunal Supremo en ese camino para al final entonces poder decirle a los notarios y las notarias cómo es que vamos a funcionar en este nuevo mundo de la notaría en la plataforma electrónica. Y no somos los únicos que nos estamos moviendo a la notaría electrónica, otros países también lo han hecho así. ¿Conoce de experiencias internacionales que nos quiera Sí, compartir? sí, de hecho, Puerto Rico está, por no decirlo de otra manera, muy rezagado en este campo de la tecnología, porque hay jurisdicciones, no solamente a nivel de Europa, sino a nivel de Latinoamérica, donde hace más de 10, 15 años tienen estas plataformas y estos medios electrónicos que no han reemplazado la presencia del notario, que no han reemplazado en muchos casos incluso el instrumento público en papel, pero sí le permiten al notario un avance tecnológico de tal naturaleza que ahora en medio de la pandemia esos países pudieron empezar a implementar proyectos especiales de notaría remota en una plataforma segura porque ya tenían implementada la firma electrónica notarial y tenían la forma de hacerlo. Nosotros obviamente nos está tomando un poco de más tiempo porque no teníamos esa base de la tecnología, esa base electrónica en donde poder entonces crear estos programas como en otros países, pero por ejemplo España, Francia, México, desde hace muchos años tienen el concepto de la firma electrónica notarial y tienen unas plataformas que operan la notaría de manera electrónica y han podido, a manera de excepción, durante estos meses de la pandemia, viabilizar que se pueda otorgar algún tipo de trámite de manera remota sin que el notario esté físicamente presente con las partes. Y precisamente lo han podido hacer de una forma segura porque tenían las herramientas. Nosotros estamos ahora en proceso de levantar Construir ese las andamiaje, herramientas. construir el andamiaje para que en un proceso corto podamos implementarlo. Esa es la meta y ese debería ser el futuro de la notaría en un periodo corto. Y bueno, y la tecnología nos trae un montón de beneficios que podríamos enumerar aquí. Sin embargo, pues también puede traer algunos riesgos o peligros. Le quería preguntar precisamente qué tipo de riesgos o amenazas usted ve con esta integración de las tecnologías. Habló de una plataforma segura. Sí, el problema de la notaría, y no quiero decir el problema, o sea, la ventaja de la intervención del notario es que le brinda una seguridad a la transacción, porque el notario como funcionario público tiene un deber de dar fe de todo lo que ocurra en su presencia y certifica y garantiza la legalidad del acto. En la medida en que la plataforma o la manera de yo hacer la transacción se mueva a un campo virtual o una plataforma remota, yo tengo que garantizarle a la persona que estas protecciones que nos da el notario se mantienen, que yo no tenga el riesgo de que el documento que yo estoy autorizando lo puedan de alguna manera modificar, que pueda haber una intervención de un tercero, que el notario no pueda dar garantías de que la persona está en su sano juicio, que la persona está haciendo la transacción de manera voluntaria. La Ciertamente hay muchos identidad, factores, que la la persona sea identidad, quien dice que es. que la persona esté donde dice estar, porque yo ahora mismo estoy conversando contigo y qué garantía yo tengo de que estamos los dos en Puerto Rico, que es En Puerto Rico. uno de los requisitos del notario es que no podemos autorizar nada fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. O sea, que son tantos factores que no es que sea imposible porque ya esto está pasando en otros países. Lo que pasa es que la manera en que se diseña la plataforma, la manera en que se trabaja el concepto de la firma electrónica notarial, tiene que tener todas las garantías de seguridad que la ley nos requiere. Y si esas garantías están, nosotros le damos la bienvenida porque ¿quién más que el notario y la notaria quisiera facilitarse el trabajo y poder proveer un servicio mucho más eficiente a la ciudadanía? Nosotros somos los primeros que estamos desde hace muchos años pidiendo que se avance en el área de la tecnología. Simplemente lo que estamos es levantando bandera de que tiene que haber unas medidas de control y en
en la manera en que está redactado el proyecto y en la manera en que se aprobaría eventualmente esto de convertirse en ley, está poniendo en manos del Tribunal Supremo la creación de la plataforma, y eso obviamente lo que está de por medio es que el Tribunal Supremo, que es el ente regulador, se va a asegurar de que estas garantías de la ley notarial estén presentes. O sea, que el Tribunal Supremo va a tener sumo celo en defender la integridad de la ley notarial y la integridad de la función notarial en esta nueva plataforma. Oiga, y no quería irme sin antes tocar el tema de la notaría para personas indigentes o de bajos recursos económicos. Estaba hablando con su directora ejecutiva y precisamente el Tribunal Supremo este año, pues a partir de enero, comenzó con el reglamento de los abogados y abogadas de oficio. Entonces, me explicaba ella, Vilma Marili, que también ustedes tienen unos servicios paralelos de notarios por Puerto Rico. Si nos puede Correcto, explicar eso. correcto. Sí, nuestra directora ejecutiva, que es la notaria Vilmarili Pacheco, ella es la encargada desde su comienzo, de diseñar lo que fue en su origen un programa de servicio cuando el huracán María, que se llamó Notarios por Puerto Rico. Eso comenzó como una iniciativa de varios miembros de nuestra junta de directores, un proyecto muy bonito. Y tan pronto el Tribunal Supremo aprueba el reglamento de asignación de casos de oficio, y el propio reglamento contempla que el servicio notarial es uno de las áreas que los abogados y los notarios podemos ofrecer ese servicio pro bono para cumplir con los requisitos de las horas. El colegio pues movió ese programa a uno mucho más abarcador, porque se han logrado muchas alianzas con distintos sectores como varios municipios de Puerto Rico, y el propósito del programa es que los colegiados y colegiadas que quieran hacer sus horas de servicio de manera notarial, o sea, que el servicio que quieran ofrecer sea notarial, pueden cumplir sus horas a través del colegio. El colegio le asigna los casos a través de las peticiones que recibimos de ciudadanos y de municipios y otras entidades sin fines de lucro. El notario da el servicio, el colegio le certifica las horas al Tribunal Supremo, y de lograr la totalidad de las horas en servicio notarial, eso lo exime de tener que cumplir cualquier hora de servicio en el tribunal, y lo remueven por ese término de tener que cumplir un servicio en el tribunal. Recordemos que muchos notarios y notarias no litigan, por lo que para el notario hubiera sido un poco oneroso tener la situación de que le asignaran un caso de oficio en un tribunal, ya sea de naturaleza civil o naturaleza criminal. La ventaja de este programa es que podemos, haciendo lo que sabemos hacer, que es la labor notarial, que es el servicio notarial, podemos ayudar a la ciudadanía, dar el servicio a una persona indigente que realmente lo necesita, y a la misma vez cumplimos con las horas de servicio voluntario que el Tribunal Supremo nos requiere. Es un programa donde todo el mundo gana. El notario gana porque cumple sus horas de una forma alterna, y el ciudadano porque recibe un servicio que en otro momento quizás no hubiera podido obtener, porque ciertamente la labor notarial, el servicio notarial, nunca se ofrecía de manera gratuita como se está ofreciendo ahora en este programa. Qué bien, pues los felicitamos y ya sabemos que los notarios Gracias. y las personas también indigentes pueden comunicarse con el colegio para saber más sobre este proyecto. Claro que sí. Quería, El dígame. teléfono del colegio es 758-2773, con el 787-758-2773, y con mucho gusto allí le atenderán a todos los que interesen alguna consulta o alguna información sobre este programa. Licenciado, pues lo que queda entonces ahora en términos de los nuevos notarios o notarias que van a tomar la reválida en septiembre, pues estamos también con esta segunda ola del COVID. ¿Han pensado también ustedes en la posibilidad de que se cancele la administración tal vez de ese examen de reválida notarial? ¿Qué han hablado? Bueno, sin pretender decirle al Tribunal Supremo lo que debe hacer, o a la Junta Claro. Examinadora
la posibilidad de posponer la reválida a nosotros nos parece un poco preocupante y pensaríamos que se debe evaluar cómo ofrecer el examen de manera segura porque ya ya se había cancelado el examen en marzo y obviamente en marzo pues estaba todo esto comenzando y no se sabía mucho de la situación del COVID y la decisión de suspender la reválida en marzo fue la acertada, pero ahora en septiembre sería un poco difícil porque estaríamos condenando a muchos posibles aspirantes a Los esperar de marzo y los de ahora. mucho más de un año, y son estudiantes que posiblemente muchos tienen hasta préstamos estudiantiles que pagar, que tienen ya trabajo que les requieren tener las reválidas. O sea que nuestra exhortación al tribunal y a las personas que tienen que tomar esta decisión es que se mantenga la reválida tomando todas las medidas de distanciamiento porque ciertamente es esencial para el aspirante, es esencial tener su reválida. Han estado estudiando muchos meses y sería muy triste que a poco tiempo de tener que tomarla, pues se la cancele nuevamente. Nosotros en el colegio, pues obviamente estamos bien pendientes a estos acontecimientos, apoyamos a los aspirantes y sobre todo los que van a tomar la reválida notarial, que sepan pues que estamos de su lado y apoyándolos en todo momento. Pues muchas gracias. Fue el licenciado Manuel Pérez Caballer, presidente del Colegio de Gracias. Notarios de Puerto Rico. Le agradezco mucho por su tiempo y nos veremos entonces prontamente para Gracias. continuar la conversación. A ustedes que nos siguen en las redes sociales, muchas gracias y hasta la próxima.